próximo bloque se lo vamos a dedicar a la crisis en el Frente Amplio UNEN y puntualmente qué está pasando en un radicalismo muy convulsionado. Ya están aquí presentes dos senadores, el senador Sima de Vila y el senador Nito Artaza. Ahora saludamos a Juan Pablo Escobar o Juan Sebastián Marroquín. Gracias por venir. Muchas gracias. Autor de este libro que, como les decía al comienzo del programa, hipnotiza por múltiples razones. Sin ir más lejos, el comienzo del libro y la historia de la traición de tu tío a tu papá. Sin duda una historia muy triste para mí. Contarla significó un gran esfuerzo porque la idea que yo tenía con el libro era contar las cosas como habían ocurrido, y en el interín pues me entero de que mi tío había tenido una enorme colaboración, siendo además de socio de mi padre y compinche en muchas de sus actividades, terminó como informante de la DEA. Y sospechás que él de alguna manera, colaboró en el asesinato de tu papá. Yo no tengo sospechas, tengo certeza de eso. Y contás algo... Perdón, que un hermano colaboró en la muerte del otro, ¿no? Y más que un hermano, además una gran parte de la familia paterna tuvo una enorme contribución, no solamente con la DEA, sino con los enemigos de los carteles que estaban contra mi padre. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hizo que tu tío se pusiera en contra de tu papá? Pues sería una buena pregunta para hacerle a él, porque era una persona, mi tío era una persona muy pobre, y todo lo que tiene y todo de lo que vive se lo debe a mi padre. Una gran ingratitud hacia él y algo que nosotros en la familia jamás podíamos siquiera considerar como posible, traicionar a mi padre. Una cosa es estar en desacuerdo con sus acciones violentas y otra cosa es traicionarlo. A mí me impresionó el primer capítulo de, iba a decir la novela, porque uno lee y parece por lo menos que es una novela, como si esas cosas no hubieran existido. Que vos contás cómo te piden a vos y a tu mamá que hagan una intervención para tratar de derrocar a un gobierno. Es decir, Estados Unidos te dice a través de tu tío, si haces una declaración diciendo que Fujimori y Montesino, que era el jefe de inteligencia del entonces presidente peruano, habían traficado droga con tu papá, te dejaban entrar a Estados Unidos. Y vos no lo haces, y después ves como tu tío sí la hace, y en base al libro que publica tu tío diciendo eso, que según vos es una mentira, cae Montesino y después cae Fujimori. ¿Esto fue así? ¿El gobierno norteamericano opera de esta manera para tumbar a otro gobierno? Pues concretamente mi experiencia fue esa. Nosotros estábamos en un momento en el que ni siquiera las aerolíneas nos vendían pasajes para salir del país. No teníamos ningún tipo de restricciones judiciales ni investigaciones en curso, pero tampoco teníamos la forma de escapar. Y el ofrecimiento es claro, 4 visas para nuestra familia y la posibilidad de llevar dinero de mi padre a Estados Unidos para gastarlo libremente. Sí hacíamos un libro que debía de contener 2 párrafos, entre los cuales debíamos mencionar una llamada que tuvo el señor el señor Fujimori con mi padre agradeciéndole por la financiación de su campaña, supuestamente por el aporte de $1 millón, y además decir y afirmar, cosa que era absolutamente falsa, que habíamos visto al señor Montesinos en la hacienda Nápoles, aterrizando en aviones privados en nuestra pista y realizando actividades de narcotráfico con mi padre. Nosotros nos negamos porque era absolutamente falso, más allá de la enorme necesidad que teníamos de salir del país, de proteger nuestras vidas, pero nos parecía que era formar parte de un complot el cual va en contravía de nuestros códigos. Pablo, ¿a qué edad vos te enteraste que tu papá era un narcotraficante? Hay un momento en la historia que yo relato que es clave y tiene que ver con el año 1984, el asesinato del ministro de Justicia. ¿Vos tenías? Yo tenía en el 84, tenía 7 años. Desde ese momento mi padre ordena la muerte del ministro de Justicia y claramente la vida nuestra se parte en 2. Inmediatamente fuimos desplazados hacia Panamá. Nos refugiamos con el apoyo del general Noriega y estuvimos ahí. A partir de ese momento yo venía acompañando a mi padre a todos los eventos en las comunidades más pobres de Colombia, donde él le regalaba casas a las familias pobres, inauguraba canchas, centros de salud, y veía cómo las masas lo victoriaban, y después claramente con ese episodio de la muerte del ministro empezaron a aparecer otro tipo de noticias sobre su vida. A los 7 años no te cuestionas con profundidad cuál es la actividad de tu padre, pero claramente
empiezas a darte cuenta de que algo muy extraño está sucediendo. ¿Pero alguna vez hablaste con él de esto? Sí, claramente. Mi padre nunca fue un hombre que me hizo creer que él era un médico y que estaba siendo víctima de una difamación. Él estaba consciente que él había elegido ser un bandido. ¿Eso te decía? Sí. ¿Vos Ahora- lo aceptabas de qué manera? Es que uno el amor del padre no lo puede cuestionar. Yo me crié en una cultura que reza honrarás padre y madre, y desde ese lugar yo siempre recibí amor. Yo he dicho que muchas veces quizás soy de los pocos colombianos que recibió exclusivamente amor de Pablo Escobar, y desde ese lugar a mí me queda muy difícil. Sí, en vida lo cuestioné durísimo por su violencia, y eso desencadena en su entrega a la cárcel de la Catedral después de algunos acuerdos, porque yo le cuestionaba la violencia que él ejercía, siempre volvía con mayor intensidad contra su familia, contra sus seres queridos. Nosotros fuimos víctimas de muchísimos atentados que están relatados en el libro, gracias a esa actitud violenta que él tenía contra el país. Entonces eso siempre se devolvía, y yo siempre tenía la capacidad de recriminarle a él por ello. Teníamos fuertes discusiones, pero eso no me quitaba el amor por él. En el capítulo, llamado Dinero, vos comenzás contando que le preguntaste cuánto dinero. Bueno, le pregunté cuánto dinero tenía y me dijo que un día llegó a tener tanto que perdió la cuenta. No me dijo nunca una cifra exacta. ¿Tenés alguna estimación a cuánto llegó su fortuna? Yo diría que pudo haber llegado muy alto, pero la realidad es que él se la gastó en la guerra, y la que quedó después nos tocó entregársela a los carteles enemigos en parte de pago por el dinero que ellos habían invertido en financiar la muerte de mi padre. O sea que la paradoja es que su propia fortuna terminó pagando su muerte. Hay una foto que ilustra, vos decías de novela, y es de novela. Si uno la viera en novela, resultaría inverosímil, que es la piñata. Bueno, la piñata era parte de nuestra cotidianidad, de esas exageraciones, de esas excentricidades en las que Una vivíamos. piñata repleta de dólares. Sí, Eso en los cumpleaños. eso eran los cumpleaños. Ahí ya veías como ya no solamente intervenían los niños, sino que los padres querían Se tiraba la agarrada. tirarse literalmente a... Juan Pablo, ¿por qué están radicados en la Argentina? Recordanos cómo fue eso. Bueno, nosotros tuvimos un acuerdo con el gobierno de Mozambique. Para aquel entonces fue la única nación del planeta que ofreció recibirnos como una labor supuestamente humanitaria, por las que nos cobraban $1 millón. Fuimos a Mozambique a conocer el país, no había ninguna información, y nos encontramos con un país destruido por la guerra. Llevaba más de 20 años de guerra civil, 4 millones de mutilados, realmente una situación muy penosa. No habían centros de estudio, no había nada. Tuvimos que cambiar nuestra identidad para viajar allí, porque todos los países y fronteras estaban cerradas para las identidades anteriores. O sea, salieron clandestinos. Salimos con una identidad Protegidos. otorgada legalmente por el gobierno, sin que el propio gobierno de Colombia se enterara de la ruta que habíamos tomado. La ruta que hicimos fue sencilla, por la frontera con Ecuador. Salimos hasta Quito, de ahí tomamos a Lima, hicimos una escala técnica de un día en Buenos Aires, de ahí salimos hacia Ciudad del Cabo, después Johannesburgo, y terminamos en Maputo, la capital de Mozambique. Así que... ¿Y por qué Argentina después? Bueno, llegamos a Mozambique y no encontramos ningún futuro. Fuimos a buscar universidades, queríamos educarnos, y había solo la morgue, donde eventualmente cuando no mataban a los profesores se podía dar clase. No era el perfil que yo quería para mí, y decidimos regresar a la Argentina, sencillamente porque por ese solo día de escala técnica que hicimos, como a todos los turistas, le ponen un visado de 3 meses. Toda una eternidad para nosotros en un momento en que teníamos los segundos contados. Decidimos simplemente regresar para probar cómo nos iba acá. Por ese solo día que estuvimos, aquí llegamos y nos terminamos quedando, renovando nuestras visas, cruzando al Uruguay por un tiempo, y después realizando los trámites migratorios. ¿Cómo manejaron la parte económica? Porque vos contás que cuando muere tu papá, lo primero que hacen es arreglar con los otros cárteles, a darle lo que podían darle, darle lo que podían darle para que no los mataran. Después vos contás una anécdota que hay unas bolsas de dinero en una casa, y mandás a tu tía y le decís, mirá, en tal lado andá, hay un guardia, te las va a dar. Él se las da y ella se queda, te miente, te dice no había nada, y después te enterás por el guardia que la plata estaba y que tu tía se la robó.
Y entonces da la impresión de que no tenés nada, que de repente de haber tenido todo, después que muere tu papá, vos y tu mamá no tienen nada, no tienen un centavo. ¿Cómo hacen para darle $1.000.000 a Mozambique, después volver, después instalarse aquí? ¿De dónde salía la plata? No, primero el $1.000.000 lo íbamos a dar si nos gustaba y si nos quedaba. La realidad es que los temas de los carteles de la droga eran grandes amigos de mi padre anteriormente, entonces ellos sabían, no como las autoridades tenían una idea de la fortuna de mi padre, pero no sus amigos sí tenían la verdadera idea de lo que significaba su fortuna, dónde estaban escondidos sus terrenos, propiedades que estaban por fuera del circuito de las autoridades, por así llamarlo, y la amenaza era muy sencilla: si escondíamos una moneda, éramos hombres muertos. Así que, y era fácil para ellos descubrir, porque lo sabían todo, habían trabajado, habían sido muy amigos de mi padre durante décadas, entonces no quedaba mucho por esconder. Eso, en su momento contamos con la ayuda de ellos, porque de todas las propiedades de las que fuimos despojados nos dejaron algunas, que finalmente se las terminó quedando el gobierno. Así que a nosotros nos tocó arrancar, gracias a las ayudas familiares, gracias a algunas ventas de archivo familiar, fotográfico para medios de comunicación y otras cosas, logramos empezar a vivir. Yo me vine a educar aquí, yo soy arquitecto, diseñador industrial, y he sido docente y he vivido una vida mucho más tranquila y mejor de la que viví antes. Cuando vos decís que tu papá era un buen padre, un padre cariñoso, amoroso, ¿qué anécdota recordás de él así como papá? Bueno, encontré para esta investigación del libro, que llevó alrededor de un año, un archivo familiar que lo dábamos por destruido o desaparecido. Fotografías desde la década del 70 hasta el 93, año 93, con centenares de cartas que él me dirigió. No hubo una sola fecha de cumpleaños o una fecha especial de mi vida en la que mi padre no me haya dedicado lindas palabras. Y no solamente eso, era un padre muy presente en la cotidianidad, me hablaba con mucha frontalidad de todos sus problemas y demás. Y me acuerdo de una clase que me dio para mí magistral frente al tema de las drogas, siendo muy pequeño, tenía 9 años, en la Hacienda Nápoles me mostró la totalidad de las drogas disponibles en el mercado y me educó al respecto. ¿Qué te Me decía? dijo que valiente no era aquel que la probaba, valiente era el que no la probaba la droga. Y desde ese lugar reconoció haber consumido muchas de esas drogas, no la totalidad, y me habló con total sinceridad sobre el tema. Me dijo que si algún día tenía la curiosidad, que esperaba que no, si algún día tenía la curiosidad, que lo llamara y la probaríamos juntos. Yo no sé qué efecto, no, realmente para mí fue un efecto muy positivo en mi vida personal, porque me mantuvo durante años alejado de ese tema, porque justamente yo, siendo hijo de él, nací en el epicentro del narcotráfico y de las drogas en Colombia. Para mí era más fácil conseguir la droga porque estaba alrededor que otra cosa. ¿La veías? ¿Era tan cotidiano? Todos los empleados, los guardaespaldas consumían y era muy normal. Aunque después me enteré que los tenía amenazados de muerte los guardaespaldas y consumían delante de mí. Juan Pablo, Pero lo hacían igual. Algunos lo hacían o yo los descubría, pero yo también era un niño en esa época y hay que mantener eso en presente, ¿no? Por un lado vos decís, bueno, esta es la parte humana, la parte del papá, de la parte del buen padre, amoroso, cariñoso, presente, etc. Después está la parte del asesino, del hombre brutal. ¿De eso qué recordás? Bueno, yo de eso recuerdo todos los episodios que marcaron la historia de Colombia, principalmente los magnicidios, pero no solamente hablo allí de los magnicidios en los que mi padre tuvo una participación, también hay que hablar de las bombas que explotaron indiscriminadamente por Bogotá, por Medellín. Más de 2 centenares de bombas explotaron por toda Colombia. ¿Qué eran órdenes de tu papá? Órdenes de mi padre, un avión en pleno vuelo de la aerolínea Avianca. Está bien, ¿Se pero manchó las manos de sangre tu papá? Yo no se lo pregunté directamente, pero manchadas o no, creo que estaban me llenas. refiero concretamente, no sabes. Yo creo que te manchas las manos igual de sangre si lo haces tú o si lo mandas a hacer. Pero, No, por eso no hay ejemplo, duda. esas escenas que se ven de película, donde de repente decenas de personas salen con armas largas a hacer un operativo todos juntos, ¿eso pasaba alrededor tuyo? Para que tengas una idea, alrededor de mi padre no habían menos de 50 escoltas armados con fusiles. Todo el tiempo. Mi escolta personal era de 15 hombres. La tuya siendo un nenito. Siendo un nenito. ¿Fuiste al colegio? Fui Esa al vida- colegio hasta el 5º de primaria, después me tocó abandonarlo y estudiar en mi casa el bachillerato porque no podía ir
después de una docena de intentos de secuestro. Juan Pablo, con toda tu experiencia, y estás aquí hace ya varios años, Más de 20 años. ¿cómo ves la situación del narcotráfico en la Argentina, con tu mirada? Pues yo creo que justamente este libro es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder, no en Argentina, en cualquier país latinoamericano, si no se le presta la debida atención al problema del narcotráfico. Creo que México, tristemente, está sufriendo hoy una violencia que ya experimentamos los colombianos en el pasado. Y este es un testimonio, esta es una historia que debería de ser aprovechada para que no se repita justamente. Esto también es una invitación de mi parte a los jóvenes que creen que el personaje de mi padre es un ejemplo a seguir o que de alguna manera equivocadamente lo han idolatrado por las series de televisión y por los productos que se han hecho en torno a él. Y claramente hay que conocer su historia para que nadie ose repetirla. Si entendemos, por supuesto, la política latinoamericana y el contexto social y las necesidades que hay, Argentina y muchos otros países de Latinoamérica son muy fértiles para que la situación de violencia relacionada con el narcotráfico se agrave. Pero yo digo que Argentina todavía está muy a tiempo de evitar llegar a esos extremos. Tampoco soy de opinar mucho sobre el tema porque pues soy arquitecto y no soy un gran conocedor. ¿La serie te gustó? Yo la viví, no la vi. Lo poco que me contaron, unas grandes mentiras, mi padre entregando a los amigos, eso era algo que él nunca hacía, maltratando a las mujeres, tampoco lo hacía. Entonces creo que fue una serie escrita desde el odio, víctimas de mi padre la escribieron, y tristemente se ha querido vender al mundo como la verdadera historia. Yo dudo mucho de aquellos productos que salen a decir que están contando la verdad cuando la esposa, la viuda y los hijos de esta persona estaban al alcance de sus manos y nunca nadie nos llamó a preguntarnos cómo era Pablo Escobar. Pareciera que ellos, que nunca lo conocieron, vale la redundancia, lo conocen bastante mejor que nosotros. Por lo que vos escribiste y por lo que vos estás contando, es obvio que vos gran parte de tu vida te la pasaste pensando en quién era tu padre. Me imagino que, como cualquier persona, mientras tu padre vive, pero además siendo un padre tan especial, ya la única imagen de vos con 15 guardaespaldas y él con 50, te hace una persona tan distinta, tan excepcional en un sentido neutro o negativo en todo caso, que ya te hace pensar, o después de muerto, pensar cómo conjugo la idea de un asesino con un ejército capaz de poner bombas, es decir, es como la imagen del mal. El malo de Batman hace ese tipo de cosas, bombardea una ciudad por ambición, y por otro lado un buen papá, y ¿cómo mezclo las dos cosas? Me imagino que todo eso... Es una gran contradicción, su vida está llena de eso. Fíjate que tipo que traficaba con drogas y con ese dinero iba y construía canchas deportivas en todos los sectores más pobres de la ciudad para que los jóvenes no consumieran drogas. Era un tipo que tenía un alma guerrillera y fue el fundador del primer grupo paramilitar de Colombia. Un tipo que repudiaba el secuestro y terminó secuestrando personas. Grandes contradicciones en su vida, a lo largo de su vida. Y el amor por la familia también era uno. ¿Por qué alguien se transforma en eso? ¿Por qué un hombre que no nace de una familia de delincuentes se transforma en una especie de jefe de una mafia todopoderosa e implacable? ¿Por qué? Yo creo que mi padre aprovechó un momento en el que el narcotráfico no estaba visto como está visto hoy, no estaba tan demonizado. En aquel momento se hablaba del contrabando de cocaína, todavía no se hablaba de tráfico de estupefacientes, las leyes de los países no estaban preparadas para combatir este flagelo y hoy tampoco lo están. Hoy lo único que están haciendo con su prohibición es garantizando una violencia y una corrupción sin par. Entonces, bueno, digamos que el personaje de mi padre nace dentro de un contexto social en el que la falta de oportunidades han hecho que encuentren muchas personas pobres en el narcotráfico la única salida hacia la conclusión de sus propias ambiciones personales. Pero una cosa es... Hay un factor, la corrupción. Mi padre no pudo haber sido ni la mitad de la persona que fue si no hubiese contado con el apoyo y la corrupción de muchos sectores del Estado colombiano. Yo relato... Todo eso es cierto, pero hay una cuestión que es más existencial como pregunta, que es cómo alguien se transforma en el jefe de la nada
está bien, no hay oportunidades, gana unos pesos traficando droga, o vendiendo, comprando, un día consigue, para poder hacerlo, junta un ejército contrata 2 o 3 guardaespaldas que trabajan con él, de esa manera se defiende, eso genera una escalada, pero de ahí a terminar siendo el ejército más poderoso del narcotráfico del mundo, y él conduciéndolo, mientras es una buena persona con su familia, tiene que haber algo que lo motivara, no sé si la ambición, no sé si una vez que uno entra no tiene salida, ¿qué es? Bueno, primero, cuando entras no tienes salida. Segundo, la ambición de mi padre, yo lo relato porque entrevisté a muchos de sus amigos del barrio, de la época del año 1960 y tanto aproximadamente, y él le relataba a sus amigos que si a los 30 años no tenía $1 millón, para hacer hazte cuenta, $1 millón, para los 30 años se suicidaba, literalmente. Sus amigos se burlaron en aquel entonces y a los 28 años lo acompañaron a depositar su primer cheque en el Banco Industrial Colombiano por $100 millones. Claramente fue un hombre que tenía muy definida su camino en ese aspecto como bandido. Sin embargo, hizo un par de intentos de ingresar a la universidad, apoyado por su familia y demás, pero no prosperó porque él claramente quería salir adelante por el otro camino. Juan Pablo, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Vamos a un corte y cuando volvamos nos vamos a preguntar, y le vamos a preguntar a los invitados, si la Unión Cívica Radical va a seguir llamándose Unión. Palabras más.